Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la displasia toclar, sobre todo la valoración radiológica en imágenes simples, como son las radiografías. Posteriormente vamos a dar un enfoque acerca de la valoración con resonancia magnética y tomográfico como parte, ¿cómo fue el nombre? Complementaria a este estudio primario. Bueno, ¿qué es la displasia troqueal? Bueno, va a ser una alteración patológica en la forma de la tróclea femoral. Una tróclea displásica puede ser más superficial de lo normal o incluso plana o convexa. Entonces, ¿esto qué predisposición vamos a tener? A una luxación, subluxación o lateralización de la patela, lo cual nos va a llevar a una inestabilidad patelar. Normalmente una tróclea normal va a presentar una superficie patelar, va a tener el surco intercondilio y finalmente va a tener, esto va a permitir que la patela tenga un rango de movilidad durante ese, o lo que nosotros llamamos el trekking patelar, que se encarrile de manera adecuada para poder desarrollar su función. Bueno, por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo la tróclea en un corte axial, cómo la tróclea no tiene la conformación normal y eso hace que la patela se vea lateralizada y hasta cierto grado subluxada. Si vemos los ejes no son concordantes, entonces vemos cómo esa patela es inestable. Ahora, para poder comprender la cinemática o la biomecánica de esta articulación es importante comprender que en una rodilla extendida y con el cuádriceps accionado, la patela no articula con la tróclea. Esta se va a encontrar hacia el polo superolateral en la zona. En cambio, cuando la patela empieza el ciclo de flexión de la rodilla a los 10 grados aproximadamente, esta se va a estar en contacto completo con la tróclea. Entonces, he aquí la importancia, bueno, lo vamos a ir viendo, de que antes se hacía sobre todo los estudios axiales, era lo que pedíamos para poder valorar, ya sea en una proyección de Merchant, la posición de la patela, y ahora se ha estado observando que la lateral nos puede dar una buena idea de cómo se encuentra realmente esa tróclea. Bueno, entonces, mientras se articula con esta porción de la tróclea, la patela es más susceptible a luxación. Cuando esta se encuentra en la parte más proximal, entonces es cuando tiende a salirse, por así decirlo, aunque las anormalidades sean pequeñas. Una rótula alta que se encuentra en una porción superior se va a articular con la porción proximal de la superficie de la tróclea durante más tiempo, con un mayor riesgo de luxación. Ahora, cuando la patela se mueve distalmente, al incrementar la flexión de la rodilla, el piso troclear se va a profundizar y proporciona una mayor estabilidad. Y es raro que la patela se luxe en las porciones más distales o más inferiores del surco troclear por esta razón. En consecuencia, cualquier medida de la tróclea que sea relevante para la estabilidad debe de realizarse de manera proximal, porque ya vimos que es el punto vulnerable para que ésta se luxe. Ok, entonces aquí tenemos unos diferentes esquemas en los cuales sabemos que la patela principalmente va a estar estabilizada por 4 factores, que es la fuerza del cuádriceps hacia superior, la fuerza del tendón patelario hacia inferior y las estructuras tanto mediales como laterales, que serían los bastos. Entonces, en una tróclea normal, esta patela, lo vimos que cuando está en extensión se va a encontrar lateralizada y hacia el polo superior,
y conforme va corriendo va bajando a nivel del surco. Aquí por ejemplo vemos que cuando en la parte proximal, cuando tenemos una displasia, esto va a hacer que corra más tiempo fuera del carril, por así decirlo, o igual cuando ese surco no es tan profundo, entonces hace que esta salga, por así decirlo, de su eje. Entonces, la importancia de la displasia troclear radica en la frecuencia de las luxaciones, donde una prominencia menor del cóndilo femoral lateral la va a predisponer. Entonces, para lograr sus estudios, antes se realizaban las proyecciones axiales con flexión a 45 grados la de Merchant o a 20 grados de Laurin. Sin embargo, actualmente existe una clasificación acerca de la displasia troclear, la cual se hace en base a una lateral. Pero para poder valorar si existe o no la displasia, es importante saber que la técnica sea la adecuada, porque si no podríamos tener falsos positivos. Entonces, estas son las imágenes que tendríamos que encontrar en una proyección lateral verdadera. Espero que se aprecie también a nivel de la grabación. Si se fijan, tenemos un contorno rojo, lo cual nos va a hablar del borde lateral, un contorno verde, el cual nos va a hablar del cóndilo o de la cortical medial, y entonces ahí podemos ver cómo podemos hacer el aductor el tubérculo del aductor, la tróclea, poder valorar la tróclea central, el eje o el puente o la incisura medial, los márgenes tanto mediales como laterales. Aquí se pierde un poquito el verde, el surco terminal, y aquí podemos ver la concavidad del platillo tibial medial, y aparte vemos el lateral. Entonces estos son las imágenes que nos ayudan a hacer una adecuada valoración. Ahora, existen factores predisponentes para una inestabilidad patelar, ya lo hemos hablado. Uno de ellos es la displasia troclear, la displasia del cuádriceps o tilt patelar o inclinación patelar, la presencia de una patela alta o la distancia de la tuberosidad tibial al surco troclear. Entonces, estos factores nos van a hablar de una inestabilidad. Ahora, el signo de crossing sign que estamos buscando en la proyección lateral está presente en el 96% de los casos patológicos y es el signo más importante de la displasia troclear. Va a ser positivo cuando el contorno del piso de la tróclea se intersecta con el cóndilo lateral. Entonces aquí podemos ver el signo de doble contorno, por así decirlo, y sabemos que puede ocurrir en cualquier, ya sea superior, medio o inferior, y esto nos va a dar la característica de saber que existe una displasia troclear. Entonces, en base a esto, hay dos autores, que es Danjou, tanto el padre como el hijo, que hicieron una clasificación en base a esto. El padre lo hizo de una manera más superficial, por así decirlo, y el hijo se dedicó a estudiarlo un poco más y dio otros factores con los cuales podemos asegurarnos que va a existir una displasia troclear. La otra es la profundidad troclear. Esa va a ser la distancia que está aquí marcada de color rojo. ¿Cómo la vamos a poder medir? Bueno, primero vamos a trazar una línea la cual va a venir de la cortical posterior. Vamos a tratar otra línea que llegue al punto del cóndilo medial, y de estas dos vamos a hacer una tercera línea que sea 15 grados. La distancia que existe del borde del cóndilo hacia el punto más profundo de la tróclea no debe ser mayor a 4 milímetros. Entonces, si fuera menor, nos hablaría de una displasia troclear. La otra es la depresión troclear.
Entonces ahí es la extensión más anterior del piso de la tróclea. Este no debe ser mayor a 4 milímetros. Ahora, ya habíamos hablado del signo de entrecruzamiento. Y ahora, dentro de las características que presentaron, es el signo del espolón troclear, el cual va a ser la presencia de pues como espolón que se ve en el polo, en la parte superior del cóndilo femoral, y es otra característica cual nos va a permitir clasificar qué tipo de displasia tenemos a nivel de la tróclea. Otro signo que tenemos es el doble contorno. Si ustedes pueden observar, se ve la presencia del cóndilo lateral y el cóndilo medial, y entonces podemos ver cómo existe la diferencia de los ejes. Ese es otro, y que en un corte axial nos daría sería convexo. Y finalmente, la presencia de los tres signos, el crossing sign o el signo de entrecruzamiento, el espolón calcáneo y el doble contorno. Entonces, con estas características, nosotros podemos clasificar la displasia troclear. La tipo A es donde solamente ahí el signo de cruce está presente y la tróclea es menos profunda de lo normal, pero sigue siendo simétrica y cóncava, generalmente con un ángulo troclear mayor de 145 grados. En la tipo B incluye el signo del cruce y la tróclea es plana o convexa en las imágenes axiales. Si recuerdan, habíamos visto en el corte axial. El tipo C está presente el signo de cruce y además el signo de doble contorno. Entonces, cuando vemos este tipo de entrecruzamiento, ya sabemos que es una tipo C. Y finalmente la tipo D, donde se van a combinar todos los signos mencionados, y esto nos va a transmitir una asimetría troclear con una pendiente entre la tróclea medial y lateral muy vertical. Entonces, dependiendo de esta clasificación, nosotros vamos a poder saber cuál sería la técnica quirúrgica que vamos a emplear para poder resolver esta displasia. No sé si existe alguna pregunta aquí o a nivel de las redes. Bueno, sí, esto sería todo y los veríamos la siguiente semana.